El presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Federico Villegas, nombró este martes 24 de mayo a los 3 miembros independientes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que fue aprobado el 31 de marzo en una resolución sobre la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. Los expertos son Jean-Michael Simon, de Alemania, y experto en Derecho Penal, Política Criminal y Derecho Público Internacional; Alexandro Álvarez, de Chile, abogado especialista en Derecho Internacional en materia de derechos humanos; y la colombiana Ángela María Buitrago, exfiscal y con amplia experiencia en Derecho Penal y Derechos Humanos. Mi colega Elmer Rivas conversó con Claudia Paz y Paz, directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, también parte del colectivo 462, y con Juan Papié, abogado e investigador de la División para las Américas de Human Rights Watch, y esto fue lo que nos dijeron. Hola, gracias por esta entrevista. Juan, este martes el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Federico Villegas, nombró a Jean-Michel Simón, Ángela Buitrago y Alexandro Álvarez como el grupo de expertos independientes que investigarán durante un año las violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018. ¿Cuál es su mandato y qué experiencia tienen investigando abusos en materia de derechos humanos? Mira, Elmer, muchísimas gracias a ti por la entrevista. Yo creo que la elección que ha hecho el presidente del Consejo de Derechos Humanos, el embajador Federico Villegas, es una elección muy buena. Estos son 3 expertos que tienen todas las condiciones de hacer un trabajo excelente por 3 motivos. El primero es que los 3 conocen muy bien América Latina, conocen muy bien Centroamérica. Aquí no estamos ante paracaidistas que llegan a una región nueva que no conocen. Y 2 de ellos, por supuesto, son originariamente de la región. Estamos hablando de Alexandro Álvarez, que es chileno, y de Ángela María Buitrago, que es una ex fiscal colombiana. Pero además, estos comisionados, y en especial Alexandro Álvarez, conocen muy bien el trabajo que ya ha venido haciendo la comunidad internacional para documentar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Esto es algo que hemos hablado con organizaciones nicaragüenses y con medios nicaragüenses, que es muy importante construir sobre lo que ya ha hecho la comunidad internacional, por ejemplo, lo que ha hecho el GIEI, lo que ha hecho el MECENI, lo que ha hecho la Oficina de Bachelet y lo que han hecho tantas organizaciones nicaragüenses de derechos humanos para documentar la situación de masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos en el país. Y en tercer lugar, estos son expertos que saben sobre derecho penal, que saben sobre aparatos organizados de poder destinados a reprimir y que pueden hacer un análisis sobre cómo se violan los principios básicos de derechos humanos a través de estructuras de represión en Nicaragua que cometen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, para los cuales debe haber justicia en el mediano o corto plazo. Claudia, usted fue parte del Grupo Internacional de Expertos Independientes para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018 y también de Ayotzinapa, en México. ¿Cómo evalúa el mandato establecido por la ONU con el mandato del GIEI del sistema interamericano? Sí, sí, yo fui parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes para Nicaragua, que se creó por un acuerdo entre el Estado de Nicaragua con la OEA, con el secretario general de la OEA, y también con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y estuvimos en Nicaragua, que ahí ya tendría una diferencia, ¿no? Porque en aquel momento nosotros sí pudimos acceder al territorio, estuvimos desde julio del 2018 hasta septiembre del 2018, cuando la Cancillería nos pidió que abandonáramos el país. Ya no pudimos presentar nuestro informe in situ, y también formo parte, como bien decías, de el grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso Ayotzinapa. En este participamos con la experta Ángela Buitrago, que también forma parte del grupo para México, y también eh, en el momento que estuvimos en Nicaragua en el 2018, eh, coincidimos con el MECENI, entonces también pudimos trabajar muy cercanamente con el experto Alessandro, y coincido completamente con que son personas con una trayectoria muy fuerte en investigación de derechos humanos, investigación de crímenes y con conocimiento del terreno. Creo que
nuestra estancia en Nicaragua tenía un mandato temporal muy específico que nosotros podíamos investigar los crímenes cometidos a partir del 18 de abril, hechos de violencia, señalaba el mandato hasta el 30 de mayo. Entonces hay un universo de graves violaciones de derechos humanos que quedaron sin investigar, que quedaron sin documentar, y esa sería como la gran oportunidad que se abre con la creación de este grupo de expertos. Claro que tienen esta dificultad, que no van a poder acceder al territorio de Nicaragua, pero hay muchísima información de testigos, de sobrevivientes en redes sociales, videos, fotografías, y hay varias etapas de la violencia después del 30 de mayo. Está todos los asesinatos, ejecuciones que ocurrieron durante la operación limpieza en Nicaragua, todas las violaciones de derechos humanos referidas a la privación arbitraria de libertad, a los presos políticos, violaciones de las garantías procesales, las criminalizaciones que se han seguido viviendo, torturas, acosos, que son hechos que ya no pudimos investigar, dada esta limitación temporal como que comparto, ¿no? Que solo era del 18 de abril hasta el 30 de mayo. Juan, el régimen de Daniel Ortega no ha aceptado el retorno al país de las organizaciones de derechos humanos después que las expulsó del país, como es el caso de la CIDH que mencionaba Claudia, y también de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué opciones tiene este grupo de expertos nombrados por la ONU si el gobierno decide no cooperar con ellos y si ni siquiera deja que ingresen al país? Mira, Elmer, yo no creo que vaya a ser una sorpresa para nadie que el gobierno de Nicaragua no deje que ingrese este grupo de expertos al país. Pero como bien ha dicho la doctora Paz y Paz, que es una de las más grandes expertas que tenemos en América Latina sobre el funcionamiento de este tipo de mecanismos, el grupo de expertos puede hacer mucho, incluso si el gobierno, el régimen de Daniel Ortega no los deja ingresar al país. Puede entrevistar a los cientos de miles de nicaragüenses que han tenido que huir de su país, muchos de ellos están en Costa Rica, como sabemos. Puede tener acceso a los expedientes penales a través de los abogados que representan a las víctimas y a los supuestos indiciados e imputados en estos casos de persecución política que hay tantos en Nicaragua. Puede tener acceso a videos que puede corroborar a través de fuentes digitales. En definitiva, hay un amplio menú de herramientas que pueden utilizar este grupo de expertos para documentar la situación de Nicaragua, incluso si el régimen no los deja acceder al país. Creo que el régimen tiene un amplio repertorio de experiencias donde ha mostrado que no tiene interés en permitir el escrutinio internacional, como ocurrió con el GIEI cuando fue expulsado del país, como ocurrió con el MECENI, como ocurrió con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y como ha ocurrido también con las cerca de 200 ONGs que han sido clausuradas en Nicaragua. Pero el que verdaderamente pierde dañando aún más su credibilidad, es el régimen de Daniel Ortega, si no permite que este grupo de expertos ingrese al país. Estamos ante un grupo de expertos que fue creado por una mayoría importante, con el apoyo de muchas democracias en América Latina y con el apoyo de todos los países que forman el Consejo de Derechos Humanos de Europa. Entonces, si el gobierno de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no quiere cooperar con ellos, este grupo de expertos tiene mucho para hacer, de todos modos, y esto solo daña aún más la pobrísima reputación de este régimen. Claudia, el informe final del GIEI que usted conformó concluye que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad por parte del Estado. El nuevo grupo de expertos independientes de la ONU tiene como mandato investigar las violaciones de derechos humanos de 4 años. ¿Cuáles deberán de ser las prioridades de este grupo de expertos? Hay una franja muy fuerte de tiempo que nosotros no pudimos documentar y en la que siguieron ocurriendo ejecuciones y asesinatos. Entonces, para mí como defensora de derechos humanos, la privación de la vida sigue siendo un crimen gravísimo y yo iniciaría por ahí, ¿no? Por todos estos otros asesinatos que ocurrieron en junio, julio, agosto, septiembre del 2018,
También hay otros informes que han preparado organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, como el colectivo Nicaragua Nunca Más, que han logrado entrevistar sobrevivientes de tortura, por ejemplo, hechos de tortura en privación de libertad. Este es otro grueso de gravísimas violaciones de derechos humanos que aún no se han documentado ni en nuestro informe como GIEI, ni en los informes, por ejemplo, del MECENI o el informe de la Oficina de Derechos Humanos que emitió cuando todavía estaba en Nicaragua. Y luego hay otro grupo de graves violaciones de derechos humanos que son todas las criminalizaciones, todos los presos políticos, cómo han sido privados de libertad y condenados con absoluta violación a las garantías procesales mínimas, derecho de defensa, presunción de inocencia, que también deben ser documentadas. Juan, en este momento el país sufre una mayor escalada represiva, el reforzamiento del estado de sitio policial, la anulación de la sociedad civil y la persecución contra la Iglesia Católica, a la vez que existen más de 180 presos políticos. ¿Este mecanismo especial de la ONU tiene la capacidad de alentar el cese de estas violaciones de derechos humanos? Mira, yo creo que es claro que estamos ante un régimen que no tiene límites, en cuanto a instituciones democráticas que los puedan frenar, por supuesto, las han cooptado hace muchos años, no tiene límites éticos de ningún tipo y está dispuesto a ir hasta donde pueda para reprimir todo tipo de disenso, hasta el punto que hoy estamos viendo la persecución de nada menos que de la Iglesia Católica, con la importancia que la Iglesia Católica tiene, en particular en Nicaragua. Hemos visto hace pocos meses la expulsión del nuncio, la expulsión del representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, todo tipo de barbaridades, además de los presos políticos, del cierre de decenas de ONGs, todo tipo de barbaridades y de represión sistemática del disenso y la crítica en Nicaragua. Lamentablemente, tenemos que tener las expectativas claras. Este grupo de expertos por sí solo no va a alcanzar para frenar estos atropellos de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Tenemos que ser claros en eso. Este grupo de expertos sirve para dar una hoja de ruta para que haya justicia en el futuro, sirve para mostrar que la comunidad internacional sigue preocupada por la situación de Nicaragua y sirve para aumentar la presión. Pero por sí solo, un grupo de expertos que documenta la situación en el país no va a alcanzar para frenar a una dictadura que está completamente desbocada, que no conoce límites y que está dispuesta a llegar a todo con tal de aferrarse de forma indefinida al poder. Creo que aquí tenemos que seguir presionando y trabajando con la comunidad internacional, con el gobierno de Estados Unidos, con los gobiernos en Europa y en América Latina, para lograr mecanismos de presión y mecanismos de condicionamiento para asegurarnos de que si no hay mejoras en la situación de derechos humanos en Nicaragua, si no se frena la represión, tiene que seguir habiendo presiones contra el régimen hasta que se respeten los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Claudia, la creación de este mecanismo especial precisamente ha generado esperanza y mucha expectativa entre las víctimas de la represión que buscan justicia. ¿Puede esta investigación de este grupo de expertos contribuir a la justicia y propiciar en el futuro la rendición de cuentas? Sin duda, la documentación de casos en este momento, la reconstrucción de lo que sucedió, va a ser un enorme aporte primero a la verdad, que también es un espacio en disputa, porque el régimen lo trata de poner como que si ellos fueran las víctimas, paradójicamente, increíblemente, pero ese es el tipo de discurso que se escucha de los funcionarios nicaragüenses, que los otros eran golpistas, etcétera, etcétera. Entonces, un grupo de expertos con estas calidades, con este prestigio internacional, puede dar una enorme contribución a la verdad. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Qué crímenes se cometieron? Porque además de las graves violaciones que estaba mencionando, también han habido restricciones a la libertad, absolutas a la libertad de asociación, restricciones a la libertad de expresión, restricciones a la libertad de reunión. O sea, hay todo un catálogo de violaciones de derechos humanos que deben de documentarse, y estas contribuciones a la verdad, estas son inmediatas, ¿no?
En el mediano plazo, por supuesto, también pueden servir para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas. Pueden ser retomadas por otros organismos internacionales, el propio sistema interamericano o otros mecanismos del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos que pueden avanzar casos contra el Estado de Nicaragua. Y ojalá en un futuro no tan lejano para presentar casos a nivel nacional, pero precisamente para esto, y ahí coincido plenamente con Juan, tiene que cambiar el régimen. Juan, ¿y estas investigaciones exhaustivas de los expertos independientes de la ONU tienen la fuerza como para poder llevar estos casos a la justicia que sea pronto, llevar a los responsables de esos abusos y crímenes? ¿Qué hará falta para llevar esos casos a la justicia internacional y propiciar la rendición de cuentas? Mira, Elmer, los caminos de la justicia para graves violaciones de derechos humanos lamentablemente siempre son sinuosos. No es fácil llegar a la justicia cuando estamos ante una dictadura como la nicaragüense, que está aferrada al poder y que comete todo tipo de atrocidades. En el caso de Nicaragua, yo creo que este grupo de expertos presenta, ojalá, una hoja de ruta sobre cómo llegar a la justicia y sobre cómo reivindicar los derechos de las víctimas que tantas ha habido en Nicaragua. Pero no va a ser fácil. Es importante saber que Nicaragua no es Estado parte del Estatuto de Roma, y por lo tanto la única forma de que la Corte Penal Internacional investigue y juzgue los crímenes en Nicaragua es a través de una remisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual ha ocurrido en muy contadas ocasiones y es muy difícil de esperar hoy en día porque eso requeriría el apoyo de Rusia y China. Afortunadamente hay otras vías, además de, por supuesto, el día que Nicaragua vuelva a ser una democracia y vuelva a tener instituciones sólidas que puedan investigar estos delitos, como ha ocurrido en otros países, por ejemplo, en el Cono Sur, luego de las dictaduras de los 80s y 90s, las democracias lograron llevar a cabo investigaciones penales sobre los hechos cometidos por esos regímenes barbáricos que gobernaron esas épocas. Pero hay otra vía que es importante, que es la jurisdicción universal. Todos los países del mundo tienen la facultad, la jurisdicción, para investigar cierto tipo de delitos graves que se han cometido en Nicaragua. Por ejemplo, los delitos de tortura. O, por ejemplo, si se comprobara, como ha hecho el GIEI, que aquí existen crímenes de lesa humanidad. Cualquier país del mundo puede iniciar investigaciones sobre estos hechos. Entonces, el informe que produzca este grupo de expertos va a ayudar en el futuro a iniciar estas investigaciones para que otros países, ojalá de América Latina, puedan empezar a investigar estos hechos en sus tribunales y ayudar a darle, aunque sea, unas cuotas mínimas de justicia a las víctimas en Nicaragua. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.